Bienvenidos a todos a un nuevo video de Demol Teacher. Vamos a resolver la guía de seminario de electroquímica. En el punto 1, si los valores de los potenciales de reducción para los pares A menos, B menos son 0,20 voltios y 0,40 voltios respectivamente, el proceso que tendrá lugar en una disolución 1 molar de los iones será, nos dan 4 opciones. El tema es cuál será la correcta. Bueno, esto es muy sencillo de entenderlo. Si el potencial de reducción de A es menor al potencial de reducción de B, lo que tengo que interpretar yo es que la especie que tiene el menor valor se va a estar oxidando y el que tenga el mayor valor de potencial de reducción se va a estar justamente reduciendo, ¿sí? Acordate que la oxidación va a ser un aumento en el número de oxidación, el número de oxidación va a subir, mientras que la reducción, el número de oxidación justamente va a bajar. Entonces, ¿cuál será la opción correcta? Vamos a considerar que es la opción C. ¿Por qué? Porque justamente, fíjate los valores, tengo un valor más pequeño en el par A. Entonces voy a considerar que A se tiene que estar oxidando. Y justamente pasa de A menos a A, así que acá está el proceso de oxidación. O sea que este sería mi agente reductor. Y obviamente el otro, de B a B menos, se está reduciendo. Pasa de 0 a menos 1. Esto es una reducción, por lo tanto es el agente oxidante. Y ahí tengo el punto 1 hecho. Muy bien, en el punto 2 tenemos que considerar las siguientes celdas electroquímicas. Para analizar estas celdas electroquímicas o estas pilas, tenemos que entender que tenemos un par de zonas, ¿sí? Primero, vamos a empezar a entender que la zona izquierda, o sea, tenemos una parte en el medio que va a dividir la pila en dos, esta doble rayita. Esto significa que es el puente salino, ¿sí? Esta sería mi puente salino, que va a ser un tubo en U, puede ser de vidrio, un tubo en U, con una solución de cloruro de potasio, por ejemplo, ¿sí? Y a la izquierda vamos a tener lo que corresponde al ánodo, y en la derecha vamos a tener al cátodo. En el ánodo siempre va a estar ocurriendo la oxidación en pilas, hablando en pilas. Ánodo, oxidación, y cátodo, reducción. El signo que vamos a asignarle por convención es que la electricidad generada va a circular desde el polo negativo, que va a ser el ánodo, donde se acumulen los aniones, ¿sí? Y luego el polo del cátodo va a ser el positivo. O sea que la electricidad va a circular en sentido de izquierda a derecha en mi pila, ¿sí? ¿Cómo te puedes acordar de esta regla? Es muy sencillo. Simplemente fíjate que acá, para acordarte de los procesos, ánodo, oxidación. Acá tenemos vocales. O sea que vos te puedes acordar fácilmente de esto sin equivocarte, que tiene que ir esto con vocales. Y acá, cátodo, reducción con consonantes. O sea, si a vos te hacen dudar qué proceso ocurre en cada parte de la pila, sabes, ánodo, oxidación, vocal con vocal. Y cátodo, reducción, consonante con consonante. Es una regla mnemotécnica que es bastante copada para no confundirte, ¿sí? Y obviamente que en cada parte, en cada polo de la pila, vas a tener que separar las fases porque vas a tener el electrodo y la solución, ¿sí? Que vas a tratar, que le va a generar esa producción de electrones, ¿sí? Acordate que acá en la oxidación se van a estar liberando electrones, ¿sí? Que van a circular por el puente salino hacia el cátodo, que en esa parte de la pila, en el cátodo, acá se van a absorber los electrones, ¿sí? Ya teniendo en cuenta esto, podemos realizar el punto 2. Entonces, para el punto A, vamos a escribir las reacciones que ocurren en el ánodo, ¿sí? Acordate que en el ánodo va a ocurrir la oxidación. Y si está ocurriendo la oxidación, ¿sí? Ánodo, vamos a escribir acá oxidación. Obviamente que acá va a generarse el agente reductor, ¿sí? Siempre a la inversa. Fíjate que partimos de níquel sólido y se me está generando níquel en estado acuoso con carga 2+. Esto va a estar en equilibrio. Como es una oxidación, se están liberando
2 electrones. Esto es lógico porque si del lado derecho tengo 2 cargas positivas y 2 cargas negativas, me va a quedar 0. Y justamente en la izquierda tengo 0 de carga, ¿sí? 0 de número de oxidación también, así que esto me va a quedar igualado. Perfecto. El potencial de reducción de esta reacción es de un total de menos 0,25 voltios. Muy bien. Mientras que en el cátodo, en la reducción, ¿sí?, va a estar ocurriendo lo siguiente. Me dice, entonces pongo cátodo, guión, reducción. Como es la reducción, acá se genera el agente oxidante y se está reduciendo el hidrógeno, el protón, ¿sí?, que va a absorber esos electrones que están viniendo, ¿sí?, para transformarse en hidrógeno gaseoso. Esta especie es diatómica, equilibrio con 2 moles de protones. Y como tengo acá ninguna carga y a la izquierda tengo 2 positivas, se van a estar absorbiendo 2 negativas para anular a esas positivas, ¿sí?, que justamente son las que vienen del ánodo. Por lo tanto, acá yo puedo decir que estos electrones se van a estar anulando para la ecuación final. Entonces, cuando yo quiera escribir la ecuación completa de la pila, me va a quedar la reacción completa que ocurre en la pila, mejor dicho, ¿sí?, el níquel sólido más 2 protones en equilibrio con níquel 2 más. Esto es acuoso, esto también es acuoso, más hidrógeno gaseoso, ¿sí? El potencial de reducción sabemos que es el electrodo estándar, el electrodo patrón, por así decirlo. Esto tiene 0 voltios por definición, ¿sí? Es el que vamos a usarlo para comparar las demás reacciones químicas. Entonces me piden ahora calcular la variación de la FEM estándar para las pilas planteadas. Y simplemente la variación de ese potencial, o la variación de la FEM, es simplemente el cátodo menos el ánodo. Si yo hago esa cuenta, voy a hacer, en el cátodo tengo 0 voltios, 0 menos 0,25 voltios. Y simplemente esto me va a estar dando, como es menos menos, la variación me va a estar dando 0,25 voltios. Y ahí termino el ejercicio A. El mismo proceso lo voy a repetir en el punto B y en el punto C. Fíjate que en todos los casos, en el cátodo tengo la reducción del hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, o sea, va a variar la reacción del ánodo simplemente. En el caso del punto B, me va a quedar que el hierro sólido estará en equilibrio con el hierro 2 más acuoso porque liberó 2 electrones, ¿sí? Obviamente que esto es menos 0,44, cuando haga la diferencia de potencial respecto al cátodo me va a quedar positiva, ¿sí?, la FEM. Entonces esto me va a quedar 0,44 voltios cuando haga la diferencia, cuando haga la variación, ¿sí? Esto sería en el punto B. Y en el punto C, lo mismo, nada más que lo hago con estaño, que el estaño va a pasar de sólido va a pasar acuoso 2 más, también liberando un total de 2 electrones, ¿sí? Y obviamente que acá también el valor este es menos 0,14 voltios. Cuando haga la diferencia, cuando saque la FEM, me va a quedar un total de 0,14, ya que en el cátodo tengo al hidrógeno. Vamos con el 3. En el punto 3 nos hablan de semipilas. Al hablarte de semipilas es como que te hablan por separado. De un lado el cátodo y de un lado el ánodo. El tema es que tenemos que decidir cuál va a ser el cátodo y cuál va a ser la reacción del ánodo. Si leemos los potenciales de reducción de cada reacción, podemos entender que en el caso del hierro, que pasa de 3 más a 2 más, tiene 0,77 voltios, mientras que el estaño, que pasa de 4 más a 2 más, tiene 0,13 voltios. ¿Qué voy a elegir? Como el valor más grande es el del hierro, voy a indicar que este va a ocurrir en el cátodo, ¿sí?, porque tiene valor más grande, y este va a ocurrir en el ánodo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es escribir los procesos anódicos y catódicos, diagrame correctamente la pila, calcule su FEM y la constante de equilibrio de la reacción general. ¿Cómo vamos a proceder con esto? Vamos por partes.
Muy bien, en el ánodo me voy a encontrar que tengo como la oxidación, ¿sí? Acá voy a escribir ánodo, obviamente que acá tengo la oxidación y obviamente tengo el agente reductor. Muy bien, entonces el estaño, que pasa de 2 más en estado acuoso, se encuentra en equilibrio con el estaño 4 más acuoso y libera 2 moles de electrones, ¿sí? Muy bien. Esto sería en el potencial de reducción. La reducción sería 0,13 voltios, ¿sí? No importa, no es como en el caso de termoquímica, que acá se tiene que poner menos 0,13 voltios porque invertimos la reacción química. Simplemente el proceso consume esa energía, ¿sí? Y tenemos que entender que lo que estamos haciendo es simplemente poner un proceso que va a ser espontáneo en un sentido o en otro sentido. O sea que puede afectar esto a la energía libre de Gibbs, sí, obviamente en el sentido que yo lo interprete, pero no al potencial de reducción. Bueno, en el cátodo va a ocurrir la reducción, obviamente que tenemos el agente oxidante. Y entonces, esto va a pasar de hierro 3 más a hierro 2 más. Se redujo, ¿sí? Obviamente que esto está acuoso, acá también cerramos el paréntesis, acuoso. Para que pase de 3 más a 2 más tuvo que haber absorbido un mol de electrones, ¿sí? Y esto, tácate, lo voy a multiplicar por 2 debido a que yo tengo que igualar con los moles de electrones que salen del ánodo. La cantidad de electrones que tengo en el ánodo y la cantidad de electrones que tengo en el cátodo tienen que ser equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? El potencial de reducción de este proceso es 0,77 voltios. Y no va a estar afectado porque yo lo esté multiplicando por 2 a la reacción, ¿sí? O sea, estoy considerando la reacción normal, ¿sí? El hierro 3 más un mol de electrones en equilibrio con hierro 2 más. También puedo interpretar que este por 2 significa que cuando un mol de estaño se está oxidando, un mol de estaño 2 más se está oxidando a estaño 4 más, ¿sí? En el doble de tiempo, pasan 2 veces, ¿sí? Pasan 2 veces la misma reacción en el cátodo, ¿sí? O sea que cuando en el ánodo ocurre una vez esa reacción química, en el cátodo ocurren 2 veces. O sea que en el cátodo la reacción es como más veloz. Lo podemos considerar desde ese punto de vista, analizando la velocidad de la reacción, ¿sí? Entonces acá lo que hago ahora es, paso toda la reacción, ¿sí? Los electrones ya no los copio porque se van a eliminar, ¿sí? Están del mismo lado, están del lado contrario de la flecha, los puedo cancelar. Así que voy a decir lo siguiente. Me va a quedar el estaño, 2 más, acuoso, más 2 moles de hierro 3 más. ¿Por qué? Porque este 2 afecta a todo lo que tengo en esa línea de reacción, ¿sí? 2 moles de hierro 3 más en equilibrio con el estaño 4 más 2 moles de hierro 2 más, ¿sí? Esto está todo acuoso, ¿sí? Acuoso, acuoso. Perfecto. Ahora tenemos que entender que nos dan unas concentraciones. ¿Cuáles son esas concentraciones? Bien, para el estaño 2 más es 1 por 10 a la menos 2 molar. Para este es 0,2 molar. Para este es 1 por 10 a la menos 4 molar. Y para este 2 por 10 a la menos 4 molar. Estas condiciones no son estándar, ¿sí? No las puedo calcular, no puedo calcular la FEM como hice en los ejercicios anteriores. Tengo que tener una ecuación que me permita calcular la FEM en estas condiciones que son diferentes. Acuérdate que es la condición estándar, va a ser a cierta temperatura y a cierta concentración. En este caso va a ser justamente a 1 molar. Como acá no se encuentra en esa concentración, voy a pasar a utilizar la ecuación de Nernst. Yo lo que hice fue aplicarla para cada semipila y dije, bueno, a ver, el potencial del ánodo va a ser, el potencial de reducción menos 0,06 sobre n, que sería n, el número de moles de electrones que están entrando, ¿sí? Por el logaritmo de la concentración
de la especie reducida dividida la concentración de la especie oxidada. ¿Está bien? Lo puedo interpretar de esta manera. ¿Cómo procedí para el ánodo? Bueno, para el ánodo dije E va a ser igual a 0,13 voltios menos 0,06 dividido 2, porque son 2 moles de electrones que tengo, ¿se entiende? Me va a dar menos 0,03, multiplicado el logaritmo de la especie reducida, que es 2 más, estaño 2 más, está en la concentración 1 por 10 a la menos 2, ¿sí? Dividida la especie oxidada, que es el estaño más 4, que está en 1 por 10 a la menos 4 molar. Perfecto. Hago toda esta cuentita hermosa y me va a dar que E es igual a 0,10 voltios. Excelente. Procedo igual para hacer la E del cátodo. En el cátodo voy a tener que reemplazar 0,77, que es lo que vale el potencial de reducción, menos 0,06 dividido 1, porque es lo que circula por esa semipila. Acordate que es lo que estamos considerando solamente la reacción, no digamos con la multiplicación que hicimos al final agregando ese 2, ¿sí? Bien, por el logaritmo de la especie reducida, que sería el hierro 2 más, que tiene una concentración de 2 por 10 a la menos 4, ¿sí? ¿Por qué es 2 por 10 a la menos 4? Porque en realidad el problema me estaba dando que era 1 por 10 a la menos 4, ¿sí? La concentración molar de esta especie. Pero como ahora yo, al multiplicarlo al final, ese 2 sí va a estar afectando a la concentración. Entonces me queda 2 por 10 a la menos 4 molar. ¿Está bien? Eso que quede claro, por favor. Dividido, obviamente, 0,2 molar, que sería la concentración de la especie oxidada, del hierro 3 más, ¿sí? Al hacer toda esta cuentita hermosa, me va a dar que 0,95 voltios. Perfecto. Ahora lo que puedo hacer es sacar la FEM. La FEM se puede calcular restando el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Así que si yo hago esta cuenta, la FEM me va a estar dando 0,85 voltios. Y ahí tengo el resultado. Ahora tenemos que calcular la constante de equilibrio de esta reacción. Para eso puedo decir que la diferencia de los potenciales de reducción es igual a 0,06 sobre n por el logaritmo de k. Simplemente tengo esta ecuación muy útil, entonces uso, ¿sí?, esa diferencia, los potenciales de reducción estándar, que tengo ahí 0,13 voltios, obviamente que sería cátodo menos ánodo, ¿sí? Entonces sería 0,77 voltios menos 0,13 voltios. Esto me va a dar una diferencia de 0,64, ¿sí? Igual a 0,06 dividido todos los moles de electrones que circulan en esta pila, que serían 2 en total, ¿sí?, por el logaritmo de k. Paso esto y ¿qué me va a quedar? Si paso el logaritmo, ¿sí?, obviamente me va a quedar como es un logaritmo en base 10, me va a quedar una potencia del lado izquierdo. Obviamente que primero acá me va a quedar 0,64, pasé el 2 multiplicando y el 0,06 dividiendo, ¿sí? Entonces me queda el por 2 y dividido 0,06. Esto es igual al logaritmo en base 10 de k. Entonces me va a quedar, cuando pase el logaritmo, 10 elevado a esa cuentita, ¿sí?, que sería 0,64 por 2 dividido 0,06, 21,33, ¿sí? 10 elevado a la 21,33 sería igual a k. Entonces este valor me va a estar dando aproximadamente 2,15 por 10 a la 21. Y ahí tengo la constante de equilibrio, que acuérdate que no lleva unidades. Muy bien, en el 4 se dispone de los siguientes elementos para armar una pila. Un trozo de plomo, una solución de nitrato plumboso, preparada pesando 82,75 gramos de sal y colocándolos en agua de tal forma que quede en un volumen de 500 mililitros de solución. También tenemos un trozo de plata en una solución de nitrato de plata 0,1 molar. Responde a las siguientes preguntas, escribir el diagrama de la pila y cuál es la FEM de la pila. Y nos dan los datos de los potenciales de reducción. Bueno, como el valor más grande del potencial de reducción
es para la plata va a ser reducida y el plomo va a estar oxidándose. Por lo tanto, en el ánodo voy a escribir la ecuación del plomo. Antes voy a dejar acá escrita la ecuación de la pila, ¿sí? Vamos a poner en el ánodo el plomo va a estar oxidándose de plomo. Obviamente ustedes lo ponen todos los estados, yo por ahí me olvido, pero ustedes lo ponen todo esto, ¿sí? 2 más, el puente salino, la plata, ¿sí? Se va a reducir de plata catión a plata sólida. Esto va a estar acuoso, esto va a estar sólido, ¿sí? Acá signo positivo. También se puede poner la concentración, ¿sí? Ustedes completen con todo lo que se les pida, con todo lo que les pidan los profes, ¿sí? Ojo porque otro dato que nos dan es que, como vamos a trabajar ahora con el plomo, nos dicen que de esta oxosal, del nitrato plumboso, acá tenés la fórmula, yo voy a sacar los moles, ¿sí? ¿Por qué? Porque me interesa trabajar en molaridad, ¿sí? Como esto tengo de muestra 82,75 gramos y su masa molar es 331 gramos por mol, los moles que tenga del nitrato plumboso serán 0,263 moles. Pero ahora lo voy a dividir con el volumen que tengo, que son 500 mililitros, o sea, 0,5 litros. O sea, de que la concentración molar de el plomo 2 más será 0,527 molar. Entonces, ahora sí, para el ánodo tengo el plomo que se va a estar oxidando sólido, a plomo 2 más, acuoso. Como esto es una oxidación, se liberan 2 moles de electrones, ¿sí? Esto vale menos 0,14 voltios. Perfecto. O sea que cuando yo reemplace, para calcular la energía de esta semipila, me va a dar 0,14 menos 0,06 dividido 2 por el logaritmo de la especie reducida sobre la especie oxidada. La especie reducida es el plomo cero. Como está sólido, su concentración es constante. Por lo tanto, acá arriba voy a poner 1. ¿Estamos de acuerdo? Dividido la concentración molar, que ya la sacamos del plomo 2 más, que era 0,527. Al hacer esto, nos va a dar el potencial que es menos 0,148 voltios. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo para la reducción en el cátodo. Entonces acá voy a separar para que quede más prolijo y voy a poner que en el cátodo se va a producir la reducción de la plata, que está como catión, acuosa, ¿sí? Más un mol de electrones en equilibrio con plata 0. Si esto me da como potencial de reducción 0,80 voltios. Entonces cuando quiere calcular la energía de esa semipila, 0,80 voltios menos 0,06 dividido 1 por el logaritmo de la plata sólida, ¿sí? La especie reducida que está del lado de los productos, no importa, es 1, sobre la especie oxidada que estaba con valor de 0,1 molar. Estaba dentro de esta oxosal, del nitrato de plata. Perfecto, cuando calcule esto me va a estar dando aproximadamente 0,74 voltios. Perfecto, entonces la FEM de la pila, ¿sí? La FEM va a ser obviamente el cátodo menos el ánodo. Entonces me va a quedar 0,74 menos 0,148. Esto me va a estar dando aproximadamente 0,89 voltios, ¿sí? Acordate, para que acá lo voy a escribir por las dudas, que te confundas. Entonces yo lo que hice acá fue 0,74, para que lo cambio, 0,74, ¿sí? Menos 0,148 voltios. Entonces esto me dio que la FEM da 0,89 voltios. Y ahí termina el problema.
Obvio que si vos querés escribir todo el proceso de la pila junta, acordate de que acá tendrías que multiplicar por 2 para escribir toda la ecuación completa y bla, 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 ¿sí? En el ejercicio 5 vamos a tener una relación de pilas con el pH, el potencial hidrógeno. Esto obviamente que va a afectar a la reacción química porque nos va a estar mostrando de forma implícita la concentración de los hidrógenos en la reacción química. Vamos a empezar normalmente viendo los potenciales de reducción de las especies que tengo. Tengo el de hierro 3 más a 2 más con 0,77 voltios y tengo al permanganato, al catión manganeso 2 más con 1,51 voltios. Quiere decir que el que se va a reducir va a ser el manganeso. Por lo tanto, hago la ecuación de oxidación del ánodo. Obvio que el problema me está pidiendo que escriba las ecuaciones anódicas, catódicas, que haga la pila, que calcule la FEM, que haga pH, que prediga el futuro, bla, bla, bla. Bueno, no importa. Ahora empezamos parte por parte. Entonces, en el ánodo voy a tener al amigo hierro, 2 más, para que escribo más prolijo, que no me gustó. Estoy como más tranquilo, ¿viste? En este video estoy más relajado, ya que estoy con más tiempo. Ya me puse el día con mi facu, me había atrasado mucho con las lecturas de mi carrera y con los cursos de secundaria que me empezaron a entregar trabajos prácticos y tengo que corregir. Bueno, acá también me dan las concentraciones de estas especies, ¿sí? Me dice que esto es 0,1 molar y que esta es 1 molar. Perfecto. Y este potencial de reducción va a ser igual a 0,77 voltios. Cuando quiera sacar cuánto vale ese potencial de la semipila, hago, obviamente, reemplazo todo, aplico, bueno, potencial estándar, menos 0,06, dividido 1, ¿sí? Por el logaritmo de la especie oxidada, que sería, reducida, que sería el hierro 2 más, 0,1 molar, no hace falta que ponga molar, total, se va a cancelar, sobre la especie oxidada que es 1 molar. Perfecto. Cuando calcule esto me va a estar dando que el potencial del ánodo es 0,83 voltios. Perfecto. Pasamos a el cátodo y sus variaciones, sus variantes. En el cátodo tenemos que, obviamente nos dicen que tenemos el permanganato que se va a estar reduciendo a manganeso 2 más. Por lo tanto, tenemos que entender, como me están dando el pH, ¿sí? Que estamos trabajando en un medio ácido. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, vamos a decir que primero planteo esta redox, el permanganato, en equilibrio con el manganeso 2 más. Che, no se olviden de poner obviamente acá que esto está acuoso, esto está acuoso, esto es acuoso y esto es acuoso. Todo eso lo aclaran, ¿sí? Bien, en un medio ácido, donde faltan oxígenos, agrego el mismo moles, agrego la misma cantidad de moles que necesito de oxígeno en moles de agua. O sea, acá necesito 4 moles de agua para compensar estos 4 oxígenos que no están del lado derecho. Pero ahora resulta que se me suma otro problema que son los hidrógenos, que no estaban a la izquierda. Bueno, los agrego como el doble de agua, o sea, los agrego en forma de protones, 8 protones. Perfecto. Ahora simplemente pienso, acá del lado derecho, fíjate que ni siquiera tengo que analizar qué número de oxidación tiene el manganeso. Porque digo, acá tengo 2 cargas positivas en total, del lado derecho, en los productos. Y del lado izquierdo tengo 8 positivas y una negativa. Me da como neto, me da 7 positivas. Para que me queden 5 positivas, tengo que sumar un total de 5 electrones. Entonces acá sumo 5 moles de electrones, para que lo hago más prolijo, porque acá me quedó esta rayita que me está complicando la vida. Tácate, acá la borramos. Muy bien, me quedó mejor ahí. Entonces me queda 5 electrones, 5 moles de electrones más 8 protones. ¿Sí? Acá voy a separar, así no confundo. Fíjate que ahora sí me quedan 2 positivas del lado izquierdo y 2 positivas del lado derecho. Buenísimo. La concentración de este es 1 por 10 a la menos 4 molar.
La concentración de este también es 1 por 10 a la menos 4 molar. Ahora tendría que sacar la concentración de los protones. Para eso me están diciendo que en un caso a analizar el pH va a ser 1. Y sabemos que cuando el pH es 1, si yo hago la inversa del pH, o sea 10 a la menos pH, 10 a la menos pH, me va a estar dando la concentración de hidronios, como vimos en la unidad de equilibrio ácido-base. Por lo tanto, la concentración de hidronios será 0,1 molar. Buenísimo. Entonces, cuando quiera calcular el potencial del cátodo, voy a decir, entonces el potencial del cátodo en esta situación A, ¿sí? O mejor dicho, en esta situación 1, para no confundir la A de ánodo, digo, bueno, toda esta semipila, ¿sí? Esta reacción química tiene un potencial de 1,51 voltios. Lo dice el problema como dato. Entonces voy a poner 1,51 voltios, anoto eso, menos, ¿sí? 0,06 dividido 5, que son los 5 moles de electrones, por el logaritmo de la especie reducida, que sería, bueno, igual la concentración es la misma en ambos casos, ¿sí? Reducida y oxidada. 1 por 10 a la menos 4 molar. Dividido 1 por 10 a la menos 4 molar, como estamos hablando acá de un equilibrio, también tengo que poner los otros reactivos que tengo, que en este caso serían los protones que aparecen ahí. En este caso voy a poner a los protones 1 por 10 a la menos, me dio como concentración 0,1 me había dado, ¿sí? 0,1 elevado justamente a la 8. ¿Por qué? Porque su coeficiente es 8. Es un equilibrio normal, chicos. ¿Por qué no puse el agua arriba? Porque el agua obviamente siempre está abundante y lo voy a despreciar, su cantidad, su concentración es constante. Entonces no va a afectar a esa cuentita, ¿sí? Es como el equilibrio, chicos. Bueno, muy bien. Entonces, cuando hago toda esta hermosa cuenta, me va a estar dando aproximadamente un total de 1,41. Muy bien. Esto sería el potencial del cátodo. Entonces yo ya puedo sacar la FEM1, ¿sí? La FEM1 sería 1,41 voltios menos 0,83 voltios. Cuando haga esta cuenta me va a dar que la FEM1 es igual a 0,58 voltios y todos felices. Tendría que hacer lo mismo con el otro pH que me dan. El otro pH es 4. Bueno, si el pH es 4, hago 10 a la menos 4 y me va a dar 1 por 10 a la menos 4 molar la concentración de los protones, ¿sí? O del ion hidronio, si lo quiero llamar de esa manera. ¿Está bien? Entonces, simplemente acá hago otra vez el potencial del cátodo en la segunda situación. Va a ser 1,51, ¿sí? Voltios menos 0,06 dividido 5 por el logaritmo de la concentración de la especie reducida, 1 por 10 a la menos 4, dividido 1 por 10 a la menos 4 por 1 por 10 a la menos 4, que es la concentración de protones, pero elevado a la 8. Cuando haga todo esto, me va a estar dando aproximadamente 1,13, ¿sí? Entonces voy a decir ahora que la FEM2 será 1,13 voltios menos 0,83 voltios. Cuando haga la cuenta, la FEM2 va a ser aproximadamente igual a 0,30 voltios. Si querés diagramar la pila correctamente, acordate que en el ánodo ocurría la oxidación del hierro, ¿sí? Puente salino, y en el cátodo la reducción del permanganato a manganeso 2+, signo positivo. Y ahí está la pila. En el punto 6 tenemos una pila de concentración, porque tenemos la misma especie, entonces tenemos que considerar que en una parte en el cátodo se va a reducir, y en el ánodo se va a oxidar. Pero básicamente la ecuación es la misma, ¿sí? El potencial va a ser estándar, va a ser igual, porque si yo los resto me va a dar 0. Entonces, para sacar la FEM de la pila, voy a tener que entender que la variación del potencial va a ser igual a
0,06 dividido n por el logaritmo de la especie diluida sobre la especie concentrada. Vamos a sacarlo de esta manera. Entonces simplemente voy a hacer 0,06 dividido n. N van a ser 2 electrones. ¿Por qué? Porque tengo solamente esta reacción química que pasa del níquel 2 más 2 electrones pasa a níquel sólido. Esto sería en el cátodo, ¿no? Y en el ánodo sería níquel sólido, está liberando 2 moles de electrones para generar el níquel 2 más. ¿Sí? Esto sería acuoso y acá sería acuoso. Perfecto. Entonces 0,06 dividido 2 por el logaritmo de la diluida sobre la concentrada. En un caso me dice que tengo como diluida 1 por 10 a la menos 2 molar. 1 por 10 a la menos 2 molar dividido la concentrada, que sería 1 por 10 a la menos 1. Entonces la FEM de la pila me va a valer un total de 0,03 voltios. Acordate que según el principio de Letelier, ¿sí?, la reducción, o sea, de níquel 2 más 2 moles de electrones en equilibrio con níquel sólido, ¿sí?, níquel elemental, va a estar favorecida por el incremento, ¿sí?, de la concentración de los iones níquel 2 más. Por lo tanto, la reducción va a ocurrir en el compartimiento, en la semipila, donde se encuentre más concentrada la especie, y la oxidación donde está más diluida, ¿sí? Entonces acá podemos considerar que esto sería el proceso de la oxidación, y acá tendríamos en el proceso de la reducción, ¿sí? Sería cátodo y ánodo. ¿Estamos de acuerdo? Antes de irnos, no te olvides de activar la campanita si ya sos suscriptor de este canal. Si sos visitante nuevo, no te olvides de suscribirte. Y también recordá seguirme en mis redes. En Instagram como @NéstorGMolina y en Facebook como Néstor Gabriel Molina. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.